Tashihilek Lamala. I'm going to start with the opening prayers. All mother sentient beings, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all-knowingness, may they experience happiness and be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect and precious Buddhahood. Todas las madres, seres sensibles, especialmente aquellos enemigos que me odian, obstructores que me dañan, y aquellos que crean obstáculos en mi camino a la liberación y la omnisciencia, que experimenten la felicidad, sean separados del sufrimiento y que rápidamente se establezca en ellos el estado de la más perfecta, completa y preciada budeidad. Dagla Dangwar Chepe Dra Nopar Chepe Ye Tarpa Dantan Cheyen Pe Vardu Chopar Chepa Tanche Jiso Chepe Manam Kadan Yampe Samchen Tanche De Wardande Dunyal Dandra Nirdula Name Payanda Parso Pechanchu Rinpoche Toparya. Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Así, hasta alcanzar la iluminación, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Hasta mi muerte realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta esta hora de mañana, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Teche dusang maje jivar dulu maji sunge wala kol. Mashi bardulu nyaji sunge wala kol. Dude rinne sumte nima samda samji bardulu nyaji sunge wala kol. En el Buda, in the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanje Chodan Soji Chonam La Chanchu Bardu Dagni Kyapsu Chi Dagi Jinsok Jipe Sonam Chi Drola Penchi Sanje Druparsho. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness, which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad, que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadam yampe semchen tanche tewa dande vayidan dempar yurche. Dunya ji judan dralwar yurche. Dunya mepe dewa dami dralwar yurche. Yerin chadan nidan dralwe tamnyon lane par yurche. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura.
Sashi Pochu Yukshin Meto Tram Rag Lenshi Nide Jempadi Sanje Shinla Mikte Pulwaye Drakum Nandak Shindu Chopar Sho. Please turn the wheel of the Dharma of the two vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Por favor, gira la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Semchem Nanji Sampadang Loyi Chedra Jita Wa Chechun Tungmon Tekpa Yi Cholki Korlo Kordu So. Senjela Shengudo Nanya Tata Tsujina Namo Nase Namdaya Lamal Nase Shishin Socha Bambo Lopsa Yundurzo Savande Kawa Tumjosa Senjela Jishana Watsuke Masum Jimmy Javet Chimbe Shina Dante Saveta Nika Denchi Doa Jumze Rumboje Dasini Jemande Sovande Chuni Jemando Sinjelo Semdone Jimmy Namdande Londe Chuko Doba Sinja Nawada Nimbe Sinja Nanja Lochuzon Dovre Sinja Labdos Che Labda Dovre Sinja Labdos Lando Basovre Sinja Labdos Chuna Yishizo Jovre Sinja Labdos Osa Saja Chimpo Chok Mudu Dovre Sinja Labdos Panjo Dende Shinda Nyabanga Joe the Tuba Jobola Katenda La Pambamadu Sende Andan Jova Kalan Jora Kajam Madan Joa La Chunji Tenja Samya Janzu Brada Chunji Jatun Jerumola Mamo de Shandu Hamidos Madan Joran Janta Banyo do and Mande Zoshin Mada Paran Tonge Lelo Namna Bona Sende Tabo Mission Boro Sende Mada Dunga Jindanda Dove Jenje Kala Dadan Song Dove Sena Namkalo Dade Zamba Jove Janju Jonto Tijinab de Javon Dojona Lonjon Zada Nishi Jimbenda Jova Tene Gada Pandoy Lende Damajin Doji Sandan Ridon Kurve Dumende Samdan Yelon Dagbo Java Gundoyan Dalamadan Dami Chuja Banan Sandalam Jayun Derazon Dorje Change Kombanyor Dosho Sanje Sanje Ramboche Maje Banam Jiji Jevanya Bamebay Kone Kondon Perwash. Okay, so welcome everyone. So continue. We're going to study the text, the Kunsalam Shalom, Words of My Perfect Teachers by Zapata Rinpoche. Buenas noches a todos. Vamos a continuar nuestro texto con Salame Shalom, que es las palabras de mi maestro perfecto de Zapata Rinpoche. So now we are in the chapter, actually the teaching about the mandala offerings. Y estamos ahora en el capítulo que habla o se refiere a las ofrendas del mandala. Okay.
Oh, as you know, the mandala offering is the basis, the teachings of the Buddha as the basis of the Vajrayana traditions. Okay. Y como ustedes saben, estas enseñanzas de la ofrenda del mandala están en la base de las enseñanzas budistas del Vajrayana, la tradición Vajrayana. Tunjeba Sosaba Mendraji Chile, did the Sonam de He, Sony, Mazona, Tamba Tawani Dinji Sanje, Tobe Tumi, taking the Sony Yonzo, Mazaba Tuni, Je, Manerva de Jula, Jimini de Doles. Now, purpose of mandala offering is accumulation of merit and accumulation of the wisdoms. Y el propósito de hacer esta ofrenda del mandala es acumular mérito y sabiduría. Like accumulation merit, but like simple accumulation merit is practice of, I think we already discussed everything. Like for example, 7-limb prayer, posturations, offerings, and so forth. Those are accumulation merit, practice of accumulation merit. Y de esto ya hemos hablado anteriormente. La práctica de acumulación de méritos consiste fundamentalmente en practicar las 7 ramas en cosas como la postración, hacer ofrendas, etc. Todas estas prácticas son asociadas a la acumulación de méritos. Then accumulation merit means what? For example, for the 6 perfections, the perfection of generosity, morality, patience, perseverance, concentration, the meditations are practice at the accumulation of merit. Y también, cuando hablamos de acumulación de mérito, nos referimos a la práctica de las 6 perfecciones: la generosidad, la moral ética, la paciencia, la perseverancia, la concentración y la meditación. Okay. The accumulation merit is what? Practice of study, wisdom, contemplations, meditations. So those are accumulation merits. Y también podemos decir que dentro de la acumulación de mérito está el practicar el estudio y acumular sabiduría también a través de la contemplación y la meditación. Eso también es mérito. Okay. So that means everything is practices we do, whatever positive actions or positive virtues. So everything is like an accumulation merit. De hecho, todas las prácticas que nosotros hacemos, todas las acciones positivas, incluidas la práctica de las virtudes, todo esto se refiere a la acumulación de mérito. Like for example, for practice of, we did discuss Vajrasattva, for example. That's also accumulation of merit. Por ejemplo, hace poco estudiamos la práctica de Vajrasattva, y hacer la práctica de Vajrasattva también es acumulación de mérito. Accumulation of wisdom, what is that? Entonces, ¿qué es la acumulación de sabiduría? Accumulation of merit is, for example, for practice of generosity, then to realizing the generosity, the person who generous himself, herself, inherently does not exist, or true nature is empty, interdependent. Then the generosity practice, or the object of generosity, or all the living beings, including everything, does not exist. Then object itself, like a
food and clothing and so forth itself is inherently does not exist. To realize in those things are three of them, fully understanding. Also, that is called the accumulation of wisdom. Entonces, ¿qué es la acumulación de sabiduría? La acumulación de sabiduría ocurre cuando, por ejemplo, hacemos la práctica de la generosidad y estamos haciendo esa práctica, pero al mismo tiempo somos conscientes de que la ofrenda como tal carece de existencia inherente, que la persona que realiza la ofrenda carece de realidad inherente y también el recipiente. El recipiente también carece de existencia inherente. Entonces, la esencia de estas tres cosas es el vacío, la vacuidad. Entonces, poder entender esto, poder realizar esto es la acumulación de sabiduría. Yeah. So those so and so. So then those accumulation merit, where the wisdoms are not separable. It is inseparable natures, but that depends on the practitioner, how we realize it, how we practice it, how we understand its reality, their true natures. Okay. Y por eso es que decimos que la acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría son inseparables y depende del practicante mismo poder realizar estas dos acumulaciones y la forma como pueda completar esas dos acumulaciones. Oh, so therefore it says here, means without accumulation, merit, wisdom, and there's no way to reach to enlightenment of the Buddhahood. Y por eso Zapatro Rinpoche dice aquí, sin realizar la acumulación de mérito y sabiduría, no hay manera de alcanzar la iluminación. Okay. So likewise, the Rinpoche says, so without realizing the completely accumulation merit and wisdom, so there's no way to be truly realization of emptiness or the interdependence. So there's no way to, okay? So they have to have accumulation merit wisdoms. Y por eso afirma que sin realizar o sin haber completado la acumulación de mérito y sabiduría, no hay manera de poder realizar la vacuidad y la interdependencia y por lo tanto no se puede alcanzar la iluminación. Es necesario completar la acumulación de mérito y sabiduría. Okay. So Zapata Rinpoche taking quotation from the sutra says same thing as I explained. Dole, jeda tsoni tamba te ma zopar, te se do tuni tamba te ne to mi ji song te yin do xin yang, den dam lin ji be yi xin ne, tsosa di jiang ta le, tsosa di pa ta be le ji ta. To ne lame chen lap kona le tabi yin tenpa mongbar shibar chas. Okay, so that's saying what thing is, without the accumulation merit, there's no way to understanding of the true realization of emptiness. Y esta cita de Zapatro Rinpoche dice, sin la acumulación de mérito y sabiduría, no hay manera de lograr la realización de la vacuidad. Okay. And also, I think I don't know how to explain this way. This is Dendam Hinjik Jibe Yishin Chosa Jibal Tabe Laji Tangs. So the
the ultimate, how do the English they use the co-emergent, the wisdom of co-emergent wisdom, you know, in order to realizing, it depends on the how we accumulation of merit. Y en este caso, la llamada sabiduría coemergente, para poder lograrla, para poder realizarla, dependerá de nuestra acumulación de mérito. What that's talking about, actually, this is the real how to say, Yeshe, the Tibetan word is Yeshe. What is talking about actually the ultimate, the true Mahamudra, like for example, for Mahamudra or Dzogchen to an understanding, you know, it's a different way to explain. You know? So without to realization those things, it depends on the how we do accumulation of merits. Y aquí hay una palabra tibetana que es yeshe. Yeshe es esta sabiduría coemergente de la que se habla tanto en Mahamudra como en el Sokpa-Chempo. Y la manera como pueda ocurrir esa realización para el practicante dependerá de cómo haya hecho su acumulación de mérito. So, one is depend on the accumulation of merit in order to realization of the primordial wisdom, the true wisdoms, like, okay? And the next one, it says, also depend on the masters, the lineage master or root masters, their blessings. Y esta sabiduría primordial o sabiduría coemergente, la manera también en que podemos realizarla dependerá de las bendiciones que recibamos del linaje de maestros, de nuestro lama raíz y los lamas del linaje. So here, not just talking about the lamas, means everyone's, here talking about the Tongdens, who realize it, you know, who has been already realizing. And that kind of blessing we have to realize. That's very important, actually. You know, it's quite a bit rare, but it is always important. You know, the matters of the realization does not matter the words, how wonderful, how beautiful use, how, you know, kind of all these different colors put in there. Sometimes we have a kind of challenge that, but we are so attached to so many things, you know, colorful one, everything in the samsara, you know. We don't know how the really essence on. Sometimes when the teaching, sometimes nice word, and they will think about, oh, wonderful. No, that's not really the real teaching person, him or herself, who can teach us their realization, really understanding the deeper level. That is the matters to be received, the blessings. Entonces, en Tíbet tenemos esta palabra, Tokden, y la palabra Tokden se refiere a alguien, un maestro o una persona, que haya realizado ese tipo de sabiduría primordial en sí mismo. Entonces, la manera en que podemos recibir esa bendición para poder realizar esa sabiduría es que la recibamos de alguien que a su vez la haya realizado por sí mismo. Y esto es importante, dice Lama, porque hay diferentes métodos y a veces nos enfocamos demasiado en las palabras y escuchamos palabras bonitas y pensamos que esa es la verdad. A veces se nos presentan las cosas con colores, con imágenes atractivas, pero esto no necesariamente representa la verdad. La verdad es que tenemos muchos desafíos, tenemos muchos apegos, todo en el samsara es un obstáculo y por eso no percibimos la esencia de la enseñanza.
Y la verdadera esencia de esa enseñanza es que solo aquel que ha realizado esa sabiduría puede transmitirla a otros a su vez. Dōngi ngōsum tō tōne jāng tā tōng jī sī zō bē sān jī jē kōng pā mā tō par lam kōng nē kōng dō dō gu bē nā sō nam tā yī jī chōng jī sā wā lam bē gu tē nā jō rō wān chō tē lō bē pō nā wā tēn jīn tēn chō tē tēn chē wā mē par mā tō bā chōng jī shīn tēn kō lō dāng tē wā mā jī nā rō bā. It sounds like here, sometimes maybe realizing the realization of emptiness, it's possible. Y Zapatrul Rinpoche continúa diciendo, pero hay veces en que poder realizar la sabiduría y la vacuidad también es posible de otra forma. But still not realization of fully realizing about enlightenment yet. Y aunque esto ocurra, hay que entender que esa no es todavía la verdadera realización de la iluminación. So therefore, we have to, in order to continue, we have to step by step to realization of enlightenment. So we have to depend on the practice of accumulation, merit, and wisdoms. Y entonces, para poder lograr esa realización auténtica de la iluminación, solamente la podemos lograr si paso a paso nos acercamos a ella dependiendo en la acumulación de mérito y de sabiduría. Now this is Zapatrul Rinpoche taking quotation from Telopa's teachings, great masters, great yogis, Telopas. Y ahora Zapatrul Rinpoche toma una cita de una enseñanza del gran maestro Tilopa, uno de los grandes maestros. Telopa says, actually, the songs, all the appearances are actually, everything is interdependent. So whatever appears to us. Y Tilopa dijo en esa enseñanza, todas las apariencias son interdependientes, todo lo que aparece frente a nosotros. Which appearances, or whatever appearances, including external, everything's, internal, all the thoughts, everything is, in the ultimately unborn nature. Y cuando él dice que todas las apariencias son interdependientes, está refiriéndose tanto a las apariencias externas, que es lo que vemos como el mundo externo, y las apariencias internas, que son los pensamientos. Y la naturaleza de esas apariencias, la naturaleza última, es que todas son no nacidas. But we don't realize it. We external appearances, internal appearance, we do not realize their interdependence, or itself appearances are unborn nature. If we do not realize it, so therefore, so therefore, Zapatrul Rinpoche says, continue, we have to, the Telopa said, and continue, we have to work hard, accumulation of merit and wisdom. Entonces Tilopa dice, la naturaleza de todas las apariencias es la naturaleza no nacida. Pero mientras tú no realices esa naturaleza no nacida,
Mientras tú no realices su naturaleza interdependiente o no nacida, debes continuar trabajando duro para seguir acumulando mérito y sabiduría. Well, sometimes what happens is certain time, any different realization is possible. Or sometimes they think, oh, I have this realization, I don't need to do accumulation, merit, and wisdom. And what the Telugu is saying is not. You still has to be accumulation, merit, and wisdom until the fully enlightenment, to reach enlightenment state of Buddhahood. Entonces, Tilopa continúa diciéndonos que a veces puede que obtengamos alguna realización de la vacuidad o percibamos la interdependencia. Y entonces tú cometas el error de decir que ya no necesitas continuar acumulando mérito y sabiduría. Pero Tilopa nos advierte diciéndonos, no, no es así. Hasta que tú no logres la iluminación completa, es necesario seguir acumulando mérito y sabiduría. Shida Nanjiro Mancho Birwa Pe Toha Le Chang Kunzu Sanje Mere Ding Chen Den Chur Chang Sonam Tso Chen Me Jo Jine Bebra Chas Shedang Jeda Nyame Tabwa Rumbo Je Shalnes. Now there's one another songs, the songs from Birwa said in his songs, even though we do not have the hope for realization of enlightenment, but the continue have to be accumulation merit is very important to practice. So, Y luego hay otra canción aquí de Leguapa que dice, aunque no llegues a lograr la iluminación completa o la realización, siempre esfuérzate por continuar acumulando mérito y sabiduría. Nyamye Tabo Rinpoche Shanle Chang Ati the Sajang Rang Sar Tajang So Chungu Ne Sa Hi Song Su. Now Gambopa said, yeah, quotation, which Grandmaster Gambopa said, so accumulation merit has to be, everything is possible, but especially from smallest accumulation merit to work hard from there. I think that's a real practical, really true. Sometimes we're making accumulation merit some kind of big things we wanted to do. Which is okay, there's nothing wrong. But do not deny the smallest, like just very simple today, like somebody can give some simple food to somebody, those who need it, like simple as that, or somebody can say can be kind, nice word to anybody, anybody, just doesn't, it seems like it doesn't take, but it takes a lot of energy actually. It's not easy. Awareness, be kind to others. That's the hardest one. Y esta es una cita del gran maestro Gampopa. Gampopa dice, cuando se refiere a la acumulación de mérito, todo es posible. Debemos trabajar duro, pero no solamente pensando que debemos hacer grandes cosas, grandes acciones para acumular mérito. De hecho, es en las pequeñas cosas donde podemos esforzarnos, podemos trabajar duro, no solamente haciendo grandes acciones, sino pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque esta es una forma muy práctica de acumular mérito. Podemos hacer un simple gesto como darle comida a alguien o simplemente ser amable, decir unas palabras amables, ser gentil con alguien, ayudarlo de alguna pequeña forma. Y no debemos despreciar esos pequeños actos de bondad o de generosidad porque acumulas mérito fácilmente. Y Lama dice, no es fácil de hecho ser gentil y amable con los seres. Es algo que requiere mucha energía y mucho esfuerzo.
then the source of the tabla samje mechabachi jawa tamje jalwa tab kela tuji chembo songba yinja de nando chodo chuba ne mendel jembo mendel burwan di yin. Now here saying there is many ways, as I explained, accumulation merits, different ways to do, boundless teachings there according to the Buddha Dharma, but the most everything essence, the practice is accumulation merit, practice of mandalas is the one of the excellent ones. Entonces, de hecho, hay muchas formas de acumular mérito. De hecho, hay formas incontables, muchas maneras y métodos en que podemos acumular mérito, incluso dentro del Buda Dharma. Pero definitivamente, la ofrenda del mandala es uno de los métodos más eficaces. Julia Sanji Sanji Shingam Tamjela, Donsum Shingam Maluba, Dubin de Jemba Chona Sanji, Shizo Shibaja de la Mendel, Burutiso, Luci Chali La, the Dube Mendra, the Chipman Mendra News. Now you're talking about the actual the mandala offering practices started from here. Y ahora, esta fue la introducción y comienza la verdadera enseñanza de cómo hacer la práctica del mandala. So generally speaking, the mandalas, the essence, practices, every traditional and Tibetan Buddhism or Vajrayana is the same. Okay, there's no differences at all. Y usualmente hay muchas prácticas de mandala, pero la esencia en la tradición budista, en la tradición vajrayana, es siempre la misma sin importar a qué linaje se pertenezca a la práctica. Oh, then only sometimes literally different about the different lineage, the different way they explain, different ways the creation of the offering, the style, certain times this and this way. That is possible there is sometimes, but that doesn't much matter, so, okay? Y lo que podemos encontrar es que a veces habrán pequeñas diferencias de acuerdo a cada linaje, puede haber un estilo un poquito diferente de cómo hacer el mandala, pero la esencia es la misma. Estas diferencias son normales. Okay, now here they're saying about it, the Drupa mental, the Chopa mental needs. Now there's the two types of offering mandalas here talking about. Okay, first is Drupa mental. Drupa mental means the practice of mandalas. Y de hecho hay dos tipos de dos formas de hacer la ofrenda del mandala. La primera se le llama dupe mandal, que significa la práctica del mandala. The second one is Chope mandal, the offering mandalas. La segunda se llama chupe mandal, que significa la ofrenda del mandala. So what they do is usually first they create one mandala offering, like the mandala these things. They make a mandala, then they offer in the front of you or in front of the altars. Entonces, en esta primera práctica, se crea un mandala y luego este mandala se ofrece, uno lo ofrece frente a uno mismo o lo ofrece frente al altar. And second one is the practitioner, which is you hold, the practitioner hold that these keep creating a mandala, then counting the offerings, which is practice mandalas. Y en el segundo, el practicante sostiene el mandala mientras lo va creando y esto es lo que se conoce como la práctica del mandala, dupe mandala. Yeah. Now we are talking about what kind of
mandala needed materials, different types of mandalas materials. Some here talking about rangin joba that rab sermula so rumbushi mandals. It depends on the practitioner how much you can afford it. Somebody can ever says here, maybe the material of mandala, we're talking about the mandalas, somebody will have a gold one, or somebody have a maybe silver one, and so forth. It depends on the individuals. Y luego la enseñanza continúa hablando sobre los diferentes materiales con los que se hacen los mandalas. Y eso es algo que depende de cada practicante. Depende, por ejemplo, de cuánto pueda costear, el costo que pueda asumir, porque bueno, hay mandalas de materiales preciosos como oro y plata. Jin Kawala Suwa Jutaba, Tana Dolepta, Shinlebla Suwa Ding Jambu Jarongs. Now he's talking about everything is possible. Whether somebody does not have just anything, but it is just for kind of rock or just wood, anything, just something like that to hold. Anything is possible. And it happens in the past, long history. Wonderful masters there. Some of them have nothing, but they bring some wood or some kind of anything, and then they make mandala over there. Y en este punto deben entender que todo es posible. Incluso en el pasado, habían maestros que no tenían nada que ofrecer, no tenían ningún material precioso y hacían sus mandalas con tela o con madera o con cualquier tipo de material que tuvieran disponible. Y eso es importante porque ellos necesitaban realizar su práctica y lo hacían de esta manera. Así que todo es posible. Okay, we're talking about, make sure that many of you already know, some of maybe first time. Mandala, we are talking about the round one, okay? That materialism. Some are made by the gold, the silver, some does not have anything. Now what the Sabadu Rinpoche is saying is anything is possible. That's okay. Y aquí, por favor, entiendan que cuando se trata del mandala, usualmente los practicantes tratan de usar el mejor material que puedan costear, pero eso no es absolutamente obligatorio. Uno puede usar cualquier material para hacer la ofrenda, así que todo es posible y eso es lo que dice Zapatrol Rinpoche. Now they're talking about here, what is inside usually we use rice and flour, some kind of anything, or now they're talking about here, and some people use like a turquoise, some people use about the coral and all kind of precious things, those who have a good budget. Entonces, Zapatrol Rinpoche dice, ¿y qué se coloca dentro del mandala para construir el mandala? Y Lama nos dice, acuérdense que aquí nos referimos al mandala que es redondo, ¿no? Que es una base redonda que se va a rellenar. Y eso se puede rellenar con arroz, con flores, incluso si tu presupuesto lo puede costear, puedes usar materiales como turquesas, coral, algunos materiales preciosos o semipreciosos. Todo depende de lo que el practicante pueda costear. So then now those who does not have those precious ornaments, all them, including everything, including gold and silver, so forth. And then those who we usually use rice and dry food, any dry things, that's okay. Pero aquellos que no tienen o no disponen de esos materiales preciosos o semipreciosos, usan arroz o alimentos secos. Then there says in Arura, Churula, then there's some people use as
medicine, dry medicines, different dry medicines there. Any herbal medicine that's totally fine to offer. Y incluso en algunos practicantes utilizan medicinas que han sido secadas como plantas medicinales, por ejemplo. Así que todo es posible. Yeah. So therefore, sometimes, because many of you seen it, some people they make mandala. Inside the mandala, they have all kind of stones there, all kind of things are there, mixture, So therefore, it is nice to be mixed with if it is possible. Of course, we can find this, different herbal medicines, dry medicines everywhere, which is very good. And those who can put some gold to have silver, it's wonderful. Doesn't have to be too much, Not so much interest about gold, silver, okay? It doesn't work. Okay. Ok, entonces el lama dice, si ustedes van a hacer el mandala, usualmente uno mezcla estas sustancias con piedras preciosas o semipreciosas y esto se hace si es posible y también puedes colocar algún tipo de medicina, así como una medicina de una planta medicinal que esté seca o si tienes oro y plata, también es posible colocarlo, pero esto no es necesario usar una gran cantidad, es algo simbólico, así que no le presten mucho atención a esto de usar oro y plata. Also, then Zapata Rinpoche say here, even though those who does not have anything, they can use the stone, they can use the, what do you call it, the chema, the desert, what do you call it? You mean sand? Sand, that's right. Ok. Y de todas formas, no se preocupen por esto, porque si incluso no se posee ninguno de estos materiales, Zapatro Rinpoche dice que incluso puedes usar arena. Now, most important part is whatever it is possible and it has to be cleaned. It's the most important, not the dirty one. To clean up everything, the wash very well, including rice and so forth, in a stone, everything has to be cleaned up, not the dust. Oh, that's very, very important. Pero aquí el aspecto más importante es que cualquiera que sea el material que vayas a usar, ese material debe estar lo más limpio posible. Si son piedras, por ejemplo, debes lavarlas. Y cualquier material, incluso el arroz, que lo que vayas a usar, debe estar muy limpio. Kantarya mentor jishi chidar lekbar che, tangbo dribe mentor tsombo nga gu te uso tsombo de sanje nambra taye muda reje laso ju korwa. Denji tsombo sanje majo ba doje reje laso korwa. Loye tsombo de sanje rinje ju de rambo de laso ju korwa. Namja tsombo de sanje nawan taye beme reje laso ju korwa. Changi tsombo de je de sanje. The YouTube reje laso ju korwa. Samya na uji tsumbo de tsawa lama ojin chenpo ji de ilmeba de zoshin jibe lama tamche ji de toze su yuba ji de dunje tsumbo de sanje shaja tabe kaba sambo sanje tongta nije kuwa iye so tsumbo de ji de nyewe se je tang sanjo senpa dunje kurwa. Yunje tsumbo de ninte cho ni la ji de nyeran pabe ki dunje kurwa. Jabje tsumbo de uje tami long de chu gongjo lebom zebe number shuba de jide jambu soshin dar sa dao jide kanda menda driba driba menda de jide chu de la sobar la gu jide jona choba na so je kora jide kozo okay. Jona choba na so je kora kozo jambu so da sa dao jide Menda chude leburgo jeda jona choba na so je koro jeda guzon tu de jeda ne boba da manjo de debe menda meja rong. So je ye je sal da
And then Chebe Mendel Lawayan Jesons. Okay. Okay, now is the time is also over. We have to stop here today. Almost, of course, there will continue. We're going to talk about teachings of mandala here, how to create the offering mandalas. Now, the real mandala is, every day is accumulation merit. It's very important. Okay. Y vamos a parar aquí por hoy, pero en la próxima clase les voy a enseñar cómo crear y cómo ofrecer el mandala. Pero deben recordar que el verdadero mandala es cada día hacer algo de acumulación de mérito y sabiduría, practicar la acumulación de mérito y sabiduría de cualquier forma, por pequeña que sea, que nos resulte posible. Ese es la verdadera ofrenda del mandala. Okay. Now, every day practice in our really in the everyday life. I think we have the most practice is important to be practice on kindness. It's very important for self and others, or that generally accumulated merit, natural. Entonces, cada día, esfuérzate por practicar la bondad. Sé bondadoso contigo y sé bondadoso con los demás. Esta es una forma muy fácil y muy práctica de acumular mérito. The practice of kindness, practice of appreciation for self and others. That's very important. Really, the most powerful, actually, the real life. Natural accumulated merits, otherwise natural accumulated is opposite part of the things, every day. Y otra forma es apreciar a los demás. Apreciarnos a nosotros y apreciar a los demás también es una forma natural de acumular mérito. Y recuerden que si nosotros no practicamos la bondad y no apreciamos a los demás, entonces quizás lo que estemos acumulando sea lo opuesto al mérito. Yeah. So, okay, so now we can continue next week. Okay, thank you. So everyone, thank you, Soldela, as well. So let's do the medication prayer. Entonces, vamos a continuar la semana que viene con esta importante enseñanza y vamos a hacer la recitación de las oraciones de dedicación, que también es otra forma de acumular mérito. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmadrupa y Señor Trikumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelse preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama Raíz y Lamas del linaje, asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente, que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente, que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio,
que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. El tormento del sufrimiento no surge ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo, que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drikung Ratna Sri, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted que es la luz del Dharma tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Ariadeva, emanado en el clan Gar de Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Okay, thank you again, everyone. Please take care and see you soon. Okay. Gracias a todos, cuídense mucho y espero verlos la semana que viene. Thank you.